Buenos días, señoras y señores, queridos amigos, aquí veo muchas caras conocidas de tantos años. Bienvenido a esta nueva conferencia y última del curso 2023. El próximo curso 2024 comenzará en febrero. En enero, así se oye mejor, ¿verdad? En febrero comenzaremos el curso 2024 con un programa muy interesante. Me van a permitir, antes de comenzar mi charla en los baños hispano-musulmanes, organización, funciones y uso, hablar un poquitín de nuestra asociación, en el sentido de hacerles partícipes de que este año 2023 se conmemoran los 25 años de la Asociación de Voluntarios Mayores del Museo de la Alhambra. Nuestra andadura, el Grupo de Guías Voluntarios Culturales del Museo de la Alhambra, comenzó en el año 1998. El grupo surgió por iniciativa de la Confederación Española de Aulas de la Tercera Edad en un proyecto de voluntarios culturales mayores para enseñar los museos y catedrales de España a niños, jubilados y mayores. Esto dependía en colaboración con el Ministerio de Educación y Cultura. Aquí se comenzó hace 25 años de la mano de nuestra directora Purificación Marineto Sánchez, que es jefa del Departamento de Conservación y Restauración del Museo de la Alhambra. Gracias a ella tenemos un grupo muy cohesionado y con unas iniciativas muy valiosas, y de cara al futuro pues esperamos estar muchísimos años más. También dar las gracias, me parece que se ha ido la voz, ¿no? ¿O no? Bien, damos las gracias a todos estos compañeros que además han sido nuestros maestros, que llevan 25 años subiendo a la Alhambra todas las semanas y cada día con ese entusiasmo, y bienvenidos a los que se incorporan nuevos. Nosotros estamos los 365 días del año con grupos en la Alhambra para el público en general, asociaciones culturales, escolares, todo lo que ustedes necesiten de nosotros, en un horario de mañana o tarde si lo solicitan. Ha sido en el año 2022 el museo más visitado de España, llegando casi a los 400.000 visitantes. Nuestras conferencias están teniendo mucho éxito, como ustedes saben, y cada vez el número aumenta en cuanto al público. Saben que también se publica en YouTube, luego podrán ver nuestras conferencias. De modo que les animamos que si alguien de ustedes o conocen que quiera incorporarse a nuestro grupo de voluntarios, que están las puertas abiertas, porque la cultura siempre es un valor y que tenemos que difundir sin cortapisas, sino que la cultura está abierta a toda la gente. Y nosotros estamos aquí para lo que ustedes soliciten. Y no me extiendo más porque no les quiero hacer perder mucho tiempo. De modo que muchas gracias y vamos a comenzar. ¿De acuerdo? Bueno. Aquí voy a comenzar el origen del baño árabe o hispano-musulmán, la importancia del agua como rito religioso, la tipología de los baños, distribución de áreas, materiales empleados, decoración, el hammam o el baño como lugar de socialización y diversión, los servicios que se prestan en estos establecimientos, y voy a dar una visión rápida de la conservación, qué baños se conservan en la península ibérica. Cada uno en sí tendría lugar una conferencia distinta. En España se han conservado muchísimo. Entonces, es una pincelada de algunos de los que yo he escogido para este ratito, porque nada más que los baños reales de la Alhambra necesitan más de una hora. En árabe se denomina terma, o sea, hammam, tanto a un baño artificial como a un balneario. Los balnearios son aguas naturales con unas características minero-medicinales que son aguas calientes. Estos términos derivan de la raíz árabe har, que significa calor. De hecho, la palabra harara significa calentar, que tienen un origen semita. Muchas lenguas orientales utilizan a estas voces, que son semejantes entre sí, para referirse
tanto a lo que es el baño, el balneario y lo que es el agua caliente. El origen de los baños hispano-musulmanes hay que analizarlo desde el contexto socio-religioso en que surgieron y es aquí en donde adquiere su auténtico sentido. Sus antecedentes los encontramos en las termas públicas romanas. Una vez que los árabes se expanden por Occidente, por estas tierras que fueron del Imperio Romano, adaptando todos estos establecimientos a toda su cultura, si bien siendo mucho menos suntuosos y ricos que aquellos. Los baños hispano-musulmanes son mucho más pequeños y menos ricos. Uno de los primeros hammam que se han conservado es el de Qusay an-Ram, en Jordania, que es del siglo VIII. Esto se encuentra enclavado en el desierto. El pueblo árabe, al vivir en esta tierra desértica y dura, toma conciencia de la importancia del agua como un bien escaso, muy valioso, adquiriendo un carácter religioso. La palabra agua se designa en árabe como ma. Aquí hay un pequeño error, he puesto man, pero perdón, es ma, apareciendo 63 veces en el Corán. El agua es un don divino, es un bien sagrado, el principio más importante del universo, y tal como recoge el libro sagrado en donde se afirma: de agua hicimos todo ser viviente, símbolo de pureza y sabiduría que se usa para premiar la vida plena. El líquido elemento adquiere un papel fundamental en el contexto de la oración. La oración es uno de los pilares del Islam. El agua purifica el cuerpo, purifica el espíritu. Los musulmanes han de lavarse varias veces al día para sentirse puros. Se lavan la cara, la cabeza, las manos y las manos hasta los codos. Son las abluciones mayores y las abluciones menores. El polígrafo y visir granadino Ibn al-Jatib escribió muchos tratados, entre ellos uno que se llama El cuidado de la salud durante las estaciones del año. Y advierte que además de la ablución, antes de la oración, es muy importante el lavado de las manos antes y después de las comidas, y sobre todo lo recomienda tras haber realizado el acto sexual. Los hammam nacieron como elemento imprescindible de la cultura material del Islam. También tenemos una palabra que se llama tahara, que significa purificar. Este rito se realiza los viernes. Para Ibn Khaldun, que era un sociólogo tunecino que vivió en Al-Ándalus durante el siglo XIV, dice que además el agua como es imprescindible para cualquier aspecto de la vida, incluso para la fundación de una ciudad, y así lo dice Ibn Khaldun, sociólogo tunecino que vivió en Al-Ándalus en el siglo XIV. La primera condición que ha de poseer un terreno para instalar o fundar una ciudad es que tenga manantiales de agua, fuentes, pozos, ríos. El Corán así lo describe el paraíso como un vergel colmado de jardines en donde fluye el agua sin cesar. En el mundo islámico, el agua adquiere múltiples significados, es origen de la vida, símbolo de pureza para cuidar el alma y el cuerpo, es piadosa limosna en la medida en que se facilita su acceso a personas y animales, adquiere connotaciones poéticas, es considerada ante todo un bien público. Al igual que ocurriera en Oriente, en Al-Ándalus, cuando se funda una ciudad, la primera condición y la primera construcción de un urbanismo es la mezquita y el baño, porque casi siempre están adscritos unos a otros. Tal como hizo Al-Fath ben Musa, quien instala su corte en la recién creada ciudad de Uclés en el 775, poco después de la invasión musulmana de la península ibérica. O cuando el emir Ibn Marwan, quien funda o refunda la ciudad de Badajoz en el año 875, Badajoz fue romana, luego se refunda la ciudad, dice que lo primero que ordenó es la mezquita, el hammam y el oratorio, para que una ciudad comience a funcionar. Hemos de advertir una diferencia
entre lo que es el hammam, el baño artificial, que es un edificio, y los balnearios. Estos se diferencian por el tipo de agua que se utiliza, el lugar en donde se ubica y los usuarios que van a ir a ese lugar. El balneario islámico aprovecha esas propiedades mineromedicinales de estas aguas termales, en este caso tenemos el balneario de Alhama, y que emana el agua a más de 30 grados centígrados y que se mandaba no construir, sino readaptar por orden real. Generalmente, a partir de los balnearios de esas fuentes, surgen las grandes rutas comerciales. De modo que estos baños dan acceso a todo el viajante que va a llegar a una ciudad para que se lave antes de entrar en la ciudad. Aquí se ascribe, se ubicaban sobre todo esas rutas comerciales para la asistencia de los viajeros. La castellanización de su nombre árabe, en este caso Alhama, significa balneario, también ha dado lugar a muchas poblaciones actuales que tenemos en la península, con una función médica y que a su vez estaba ligada al ocio, porque ahí se construyen tiendas y fondas para el alojamiento de los viajeros. El uso del agua es gratuito, se pagaba solo la manutención del edificio y el alojamiento. Los baños árabes se conforman con una tipología muy diferente a la arquitectura romana, siendo mucho menos suntuosos y ricos que aquellos, llegando a ser tan importantes como en una ciudad. La importancia de una ciudad se mide por el número de baños que había en ella. Por ejemplo, en Córdoba, en época califal, con Abderramán III, entre 912 y 961, se contabilizan 300 baños. En época de Almanzor, entre el 976 y 1002, el número se duplicó. Había 600, 700 baños solamente en Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Estos establecimientos son edificaciones de una gran solidez, dado el uso. Por ejemplo, para elevar los muros se utiliza el hormigón de cal hidráulica. Las bóvedas se construyen de ladrillo o de piedra. La tipología de las bóvedas también tiene relación con el lugar, el espacio a cubrir, de modo que las bóvedas de cañón cubren los espacios rectangulares, las bóvedas esquifadas los espacios más compartimentados. Y las de arista, también son las de arista y esquifadas. En el interior los muros son se recubre con duro estuco, en algunos casos son policromados. El suelo es de mármol y de ladrillo. ¿Cómo se distribuyen los hammam? ¿Cómo es la tipología? El acceso se realiza generalmente desde la calle a través de un zaguán para evitar las miradas indiscretas desde la calle. Desde aquí se pasaba, aquí sería la entrada, por aquí el patio, y a través de aquí se accede a esta sala. Esta sala es el apoditerium en latín y en árabe la Bait Asmallah. Este espacio es el vestuario, una sala muy espaciosa, dividida en varios tramos, como vemos aquí, en varios tramos, 1, 2 y 3, y que se divide en salas un poquito más pequeñas, en unos habitáculos. Imprescindible en este espacio las letrinas, que casi siempre son aireadas. Las ropas se depositan en unas hornacinas o nichos que se llaman tacas, también se depositan en los bancos. A la entrada de ese espacio se le da a la gente, al bañista, las toallas, el jabón, etcétera, los ungüentos. La siguiente sala, que estamos aquí, en esta espaciosa, esta sala, es el frigidarium o la Bait Adbarit. Es el baño de agua fría. Generalmente se cubre, se echa el agua con cubos sobre la cabeza. La siguiente sala, que pasamos aquí, en esta sala, es el Tepidarium o la Bait Adbastani, que es la sala templada.
diríamos la intermedia entre el frío y el calor, la sala fría y la sala caliente. Aquí es donde se dan los masajes, los ungüentos y además es la sala más decorada, puesto que la gente pasaba mucho más tiempo en estos lugares. A continuación tenemos el caldarium, que es la bai al sahún o baño caliente. En esta sala el suelo estaba hueco, de por ahí pasaba el calor, se vierte el agua sobre la cabeza o sobre el suelo caliente y el vapor se expande por toda la estancia. El horno y la leñera están situadas en esta otra parte. La leñera tiene una entrada independiente a través de un patio, o sea que no tenía nada que ver unas zonas con otras. Los materiales usados son preferentemente el ladrillo revestido de cal. En aquellos baños más suntuosos, como eran los de Medina Zara o los reales de la Alhambra, se cubrían de mármol, de alicatado, de vivos colores, es decir, tenía una riqueza magnífica. La decoración también era más rica. No vamos a tener, sobre todo la decoración de estuco, geometría, epigrafía. Las salas son alargadas y abovedadas para evitar la pérdida de calor, de modo que una bóveda el calor lo mantiene mucho más tiempo. También es imprescindible las lucernas, es decir, los óculos en toda la bóveda para la entrada de luz. Como tenían sus cristalitos de colores, pues el ambiente era magnífico. Desde fuera se podía medir la temperatura y la ventilación, etc. La tipología del baño va cambiando a lo largo de los momentos históricos. Aquellos baños que se ubicaban extramuros de la ciudad, había algunos que algunas alcazabas, como la de la Alhambra, que tenía acceso al agua, podía tener baños. En los barrios periféricos, pues estos baños son mucho menos ricos, algunos estaban a nivel de calle e incluso eran subterráneos, y desde la calle, por unas escaleras, se bajaba al baño. Como casi siempre las fachadas no están expuestas al exterior, más bien ocultas, se ponía una toalla como a modo de reclamo, atada con una cuerda, de modo que así se llamaba la atención de dónde estaba el baño. Como subrayábamos anteriormente, la importancia de una ciudad se mide por el número de baños que tenía esa ciudad. En las zonas rurales, a pesar de tener mucha menos población, estos establecimientos son imprescindibles. Además, eran públicos para el uso de toda la población, como, por ejemplo, los que edificaban, los primeros hamán que se edifican son por la familia omeya, por los omeyas, en la primera mitad del siglo VIII, para uso particular en sus palacios y para uso de la corte, vida cortesana y las reuniones políticas. En esos palacios habría muchas reuniones políticas según los intereses del califa. Uno de los primeros hamán, como hemos dicho anteriormente en los baños, es el de Qusay Amra en Jordania. Este lo mandó construir entre el 712 y 715 el califa omeya al-Walid. Como vemos, en estas salas hay unas pinturas murales extraordinarias de distinta índole. Hay algunas que se refieren a la familia, otros significan los astros, el universo, y muchas de estas salas también tienen un contenido erótico, como vemos aquí, de desnudos. En la península ibérica no se han encontrado ningún baño que tenga estas pinturas murales. Como digo, la decoración es vegetal, epigráfica, etc. En la península no hay de este tipo de hamán. Y decía Al-Makari, nos describe uno de esos baños y dice que estas salas estaban reservadas como nicho de amor para un emir oriental y sus concubinas y amantes. Es falsa la creencia que se dice que
en la península, en Al-Ándalus, vamos a hablar en Al-Ándalus, la práctica del baño fue exclusivo de los musulmanes. Según el profesor Carlos Vilche, en su libro Los baños árabes, se bañaban reyes, nobles, burgueses, curas, monjas, es decir, los baños son imprescindibles para la salud. Numerosas son las ciudades que además tenían que recogen una regulación del baño. Un baño no se levanta así porque sí, sino que tenía que tener una regulación, como pasaba en los baños de Toledo, en Sepúlveda, en Albarracín, etc. De aquí deducimos que el hammam cumple una función social. Como digo, el Corán, todas estas son frases del Corán, se hace referencia al agua como bien que Dios entrega al hombre, como elemento vivificador, que trasciende lo material y cotidiano y llega a ser símbolo de purificación. Si has de orar a Dios, el Corán nos dice: cuando os dispongáis a hacer la plegaria, lavad vuestras caras y vuestras manos hasta los codos, pasad la mano por la cabeza y los pies hasta los tobillos. Si estáis impuros, purificaos tras haber regresado de un viaje o si habéis mantenido relaciones sexuales. El estado de pureza es un componente fundamental de todo buen musulmán. Tienes que lavarte antes de la oración, pero esto es imprescindible y extrapolable sobre todo a las mujeres. Estas acuden diariamente al baño, especialmente tras la menstruación o tras haber dado a luz, en horarios diferentes a los hombres. Ellas van por las tardes, los hombres irían en el turno de las mañanas. El baño, estos establecimientos se convierten en refugio para ellas porque son el modo de evadirse, de tener relación con sus amigas, con otras mujeres, porque el salir solas a la calle estaba mal visto o incluso prohibido en algunos momentos, de modo que siempre iban acompañadas o de hombres hasta la puerta o de los niños. Si eran niños varones, acudían con sus madres hasta la pubertad. Pasado ese tiempo, pasaban a ser hombres y iban al turno de los hombres, que era por las mañanas. De modo que aquí los chicos sería como el rito de iniciación para la sexualidad y para ser hombres. En estos establecimientos también se trataban asuntos mundanos, desde contratos matrimoniales, contratos comerciales e incluso muchísimas intrigas, como iremos viendo. También se intrigaba en los baños. Estos establecimientos, digo, y hay un poema muy bueno que dice: aquí los hombres se parecen todos, ya sean criados, ya sean señores. El hombre se codea con gente que son sus amigos y su enemigo puede ser su compañero. El aspecto lúdico y social queda plasmado también en las palabras de Ibn Khaldún cuando dice: los bañistas, al respirar el vapor y penetrar el calor de la atmósfera hasta su espíritu y calentarlo, perciben una emoción de placer tan fuerte que a menudo se exterioriza en forma de cantos. O las palabras que nos dice Ibn al-Hatib: el baño proporciona al cuerpo los mismos efectos del vino, es decir, alegría y goce. De ahí que observe cómo un gran número de personas cantan cuando se están bañando. Eso nos ocurre a nosotros. Muchas veces en la ducha empezamos a cantar. Pues bueno, ya lo dice Ibn al-Hatib. Los musulmanes mucho más rigoristas no veían con buenos ojos estos establecimientos, los creían propicios para la relajación de las buenas costumbres, porque dicen que un ambiente en penumbra, oscuro, con esa luz especial, daría paso a una situación de excesiva exponente sexual. Serían unos lugares muy sensuales. Para entrar a estos recintos había que pagar una cantidad no muy elevada a la persona que estaba encargada de los baños, que generalmente era con un contrato que dependía pues, del número, o sea, de los meses o los años que esta persona iba a estar al frente de ese baño.
y sobre todo era para el mantenimiento de ese edificio, para la manutención. A la entrada, al personal, a los bañistas, se le entrega pues, las toallas, jabones, el champú e incluso chapines, que son unos suecos que se ponen para no quemarse los pies, puesto que el suelo está caliente por el vapor. Así también tenemos peluqueras, se le aplica ungüento en esta sala templada, que es la intermedia entre el frío y el calor. Ahí se daban masajes, ungüentos por un personal especializado. Peluqueras, barberos, como vemos, tenemos una cualificación magnífica. El mustasí es la persona, este mustasí es la persona que se encarga no solamente del funcionamiento, sino de la higiene y la desinfección de todo el local. Eso tenía que estar perfectamente regulado, esa desinfección. Decía Al-Sakati, escritor malagueño también en uno de esos tratados del siglo XIII, los mozos del baño dejarán sus piedras pómez con las que rascarán los pies de la gente todas las noches en agua y sal para que no huelan. Lavarán sus almaizales con jabón todas las noches. El almaizal es una especie de paño que se pone en la cintura, blanco. Mediante la gestión óptima del baño, del agua, se produce beneficios para la piel, para el cuerpo. El baño es relax, es la cultura del bienestar interior de cada persona. Es ocio, salud. Es un ejemplo de cómo crear un ambiente lleno de paz y sosiego. Es curioso un relato que nos escribe León el Africano acerca de los baños de Fez, extrapolable a los baños de Al-Ándalus, y dice así: los bañistas acostumbran a comer en los baños, ya sean hombres o mujeres, por lo común con gran solaz, entre distracciones y cantares. La juventud entra en los baños completamente desnudo, sin sentir vergüenza, pero la gente de más edad y siente importancia, lo hace cubriéndose con unos lienzos y se sientan aparte en unos cubículos siempre dispuestos para el uso y decorados para las personas de calidad, y les restriegan con ungüentos fortalecedores. Existen barberos que cumplen ahí unas funciones pagando al dueño del baño un tanto. Casi todos estos establecimientos pertenecen a mezquitas o colegios, a los que pagan unos buenos alquileres de 100 a 150 ducados, según la calidad del baño. A los bañistas se les suministra los perfumes, gleba, aleña y signa. El signa es una corteza de nogal que se usa para limpiar los dientes. Para la iluminación se usan cirios y blandones de cera. En las ceremonias como las bodas, estos recintos son ideales para la reunión de las mujeres. A medida que los cristianos van conquistando ciudades en todo Al-Ándalus, los baños pasaron a ser de la monarquía y estos lo iban explotando como un bien público porque además suponían una importante fuente de ingresos para la corona. En otros momentos pasaban a manos privadas. En casi todos los casos pasaban a órdenes religiosas, que estos también lo explotaban a título privado. La población cristiana, por supuesto, que también acudía a los baños, en horarios diferentes para hombres y para las mujeres. Era frecuente que muchas juderías, como la de Zaragoza, o la judería, en Zaragoza o Palma de Mallorca, que hubiese baños adscritos a la sinagoga exclusiva para la población judía y, sobre todo, también extrapolable para las mujeres como purificación. Las mujeres tienen que purificarse también en esos días especiales que dicen el Corán. En ese nuevo contexto cristiano, cuando se va a construir un baño, tiene siempre que ser con licencia real y preparando un programa o un proyecto muy exhaustivo de lo que se va a hacer ahí, como es además que se tiene que adecuar al urbanismo de ese momento.
de modo que un baño y el funcionamiento no puede molestar a los vecinos, bien por salidas de humo, malos olores, canalización, desagüe, etcétera, etcétera. Los baños más antiguos que se conocen en los territorios cristianos los mandó construir el rey Alfonso III, apodado el Magno, en la ciudad de Zamora en el siglo X. Parece que estaban inspirados en aquellos baños islámicos, pues fueron construidos por mozárabes que llegaron desde Toledo hasta Asturias. Los reyes cristianos concedían bastantes licencias, entre ellas en Valencia el rey Jaime II concedió licencias de construcción a bastantes personas, concretamente 8. Estamos hablando entre el año 1291 y 1327. También existe referencia de baños en Burgos de los siglos XII y XIII. Y ellos, como digo, los soberanos cristianos se interesan porque va a ser una fuente de ingresos muy importante. A medida que el nuevo urbanismo va cambiando en la sociedad cristiana, muchos de estos baños se destruyen, como vemos, otros se construyen de nueva planta o se van readaptando a las nuevas construcciones. Con la conquista cristiana, con la conquista de Granada en 1492 y con las capitulaciones de Granada, los baños no se suprimen así porque sí, sino que se da a los moriscos, se garantiza que van a asistir a los baños y van a seguir con sus costumbres. Sin embargo, hacia 1511, esas capitulaciones y esas normas se van dejando al lado. La corona no va cumpliendo su palabra y a los moriscos se les prohíbe estar al frente de los baños. Aún así, hay documentación en que la reina Juana de Castilla da licencia de construcción de baños, concretamente a Gonzalo Fernández Segrí, en la localidad granadina de Cogollos. En el Marquesado del Cenete se construyen nuevos baños, en los de Jerez de la Frontera se levantan en 1520, los de Alchire en 1530 y según los estudios arqueológicos se van construyendo sobre otros preexistentes como son los baños del Almirante en Valencia o los de Torres Torres. En el siglo XV hay un cambio. Hay un aumento de población que asiste a los balnearios en detrimento del baño en sí. Según el historiador Lucio Marineo Sículo, dice que el abandono paulatino de estos baños en favor del balneario se debe a que la gente no osaba entrar en ellos por temor a que se bañaran allí los enfermos de las bubas, por miedo a las epidemias, la lepra y todo esto, ¿no? A medida que avanza el siglo XVI, su uso también es indicativo de las diferencias entre moriscos y cristianos viejos, pues tras la revuelta granadina de las Alpujarras, la gente estaba totalmente indignada y los baños sí empezaron a ser prohibidos, no sin antes suscitar muchas protestas. Por ejemplo, la que protagonizó Francisco Núñez Muley, dice que descendiente de la familia nazarí. Este señor protestó y dijo que por qué iba a ser eso. Sin embargo, Felipe II, en 1566, los mandó anular. Y según la Junta de Prelados, la documentación, la Junta de Prelados reunida en Madrid en 1566 dice así: «Agora y de aquí en adelante, en el Reino de Granada, no haya ni puede haber baños artificiales, y se quiten y se derriben y cesen los que en el presente hay, y no pueda ninguna persona o cualquier estado, en cualquier estado ni condición, usar de los dichos baños, ni bañarse en ellos, y se prohíba a los nuevos convertidos tener los dichos baños». En 1567 quedan totalmente prohibidos. Como digo, voy a dar un repasito por los baños hispano-musulmanes y llevamos una hora buena. Unas pinceladas. Vamos a comenzar por el bañuelo de Granada. El bañuelo de Granada
está situado frente al puente del Cadí, en la casa número 31, en lo que es la carrera del Darro. En la Edad Media, en el momento islámico, se llamaban Den Nogal o también los baños de la Puerta de Guadí. Se construyen en el siglo X, en época del Zirí, bajo el reinado del rey Badi. Es uno de los más antiguos de la península ibérica. Tienen su acceso por una pequeña casa que se renovó en época cristiana, cuya disposición es en recodo. De ahí se pasa a este patio, entramos por aquí, hay un zaguán, se pasa al patio. Son de planta rectangular, con muros de hormigón, cubiertas abovedadas, son de cañón, como hemos dicho, que es la tipología cañón y esquifada, realizada en ladrillo y con tragaluces de forma octogonales y de estrella, para la iluminación desde el exterior. En los extremos son 2 habitaciones que separan alcobas por arcos de herradura sostenidos por columnas, y los capiteles que son de época romana, época visigoda y algunos califales. Al fondo de los baños se sitúan la caldera y los servicios auxiliares. Fueron declarados Monumento Nacional en 1918 y restaurados muy acertadamente por Leopoldo Torres Balbás. La siguiente voy a pasar a algunos de aquí de la Alhambra. Como sabemos, en la Alhambra, en todos los palacios de la Alhambra tuvieron sus propios baños. Aquí yo voy a señalar algunos. Había que hablar del baño de la Alcazaba, habría que hablar del baño de la mezquita, el de los infantes, etc. Voy a comenzar por los baños reales de la Alhambra. Son llamados también baños de Comares y se construyen bajo el reinado de Ismael I como parte integrante de su palacio entre 1314 y 1325. Ese fue el reinado de el emir Ismael I. Su hijo Yusuf lo reformó y le añadió nuevas inscripciones áulicas. Este baño se sitúa entre el patio de Comares y patio de Leones y tiene un acceso directo desde este primer patio y junto a las habitaciones del sultán, para quien estaba destinado, para uso y disfruto del sultán. Este es un alzado realizado por don Jesús Bermúdez, sacado de los cuadernos de la Alhambra, el número 10 y 11. A la entrada del hamam existió un poema de Ibn Abiyab, que hoy está desaparecido y que recogió Ibn al-Jatib en el diwan que recopiló de su maestro y predecesor al frente de la oficina de redacción, diciendo así: y se caligrafió sobre la puerta del baño. Esto dice el poema de Ibn al-Jatib. Entra en nombre de Dios en la mejor casa, lugar de pureza, estancia a respetar. Es el baño de la casa real, en el que grandes mentes se afanaron. El fuego un agradable calor tiene allí y el agua pura se derrama. En él los diversos deseos se armonizan. Bástate con los dos contrarios, el agua y el fuego. Los vestidos se quitan con alegría y el primero de ellos, el de la seriedad. Dios lo ennobleció con un Señor, cuyas buenas acciones brillan cual sol de mediodía. Quien como Abul al-Hayyaj, nuestro sultán, perdúrele la soberanía alta cual alminar. Esta poesía la pueden ustedes ver en el libro Leer la Alhambra y transcripción de don José Miguel Puerta Vílchez. Es el único baño en todo Occidente que ha llegado íntegro desde época medieval, el mejor conservado. La entrada se dispone al mismo nivel de los patios, que da paso a un vestíbulo o una sala donde desvestirse y a una alcoba, así como a una letrina que está aireada. Desde el apoditerio se desciende por una escalera que da paso a una sala de reposo, que es el lugar más destacado de todo el baño.
llamado también el baño de las camas por esas dos que la hemos visto en todos los baños, o sea, en los baños reales y en muchas fotografías, por esas dos camas que se elevan un poquito desde el suelo, que este es el lugar más destacado. Dos amplios aposentos y hay una iluminación cenital por medio de una linterna central. Los elementos decorativos como son columnas, o sea, fuentes, columnas, pavimentos alicatados, algunos son originales. Sin embargo, estas yeserías, y que está realizada en vivos colores, es una restauración que se hizo en la segunda mitad del siglo XIX por el entonces restaurador don Rafael Contreras, que no tiene mucho que ver con lo que había anteriormente. Las puertas que flanquean los accesos son las originales. La zona de vapor está cubierta con una bóveda horadada de multitud de tragaluces ligeramente octogonales, cónicos, con formas lobulares y estrelladas, que van con unos cristales que se practican desde el exterior y que las personas que hacían funcionar el baño las movían a voluntad según el ambiente que reinara dentro del baño. Hay un espacio reducido que da paso a la baia, al frigidarium, que es una pila de agua fría, como vemos aquí, y de la que surte agua fría y caliente a voluntad. También observamos dos amplios iguanes y dos pilas que, como digo, que verten el agua. En el siglo XVI se transforman algunos de esos zócalos a otros ya de época cristiana, como son los escudos imperiales del Plus Ultra, etc. Este es el baño, quizás el lugar más destacado, el más misterioso, y donde importantísimos artistas plásticos, desde Jerónimo Munzer, que llegó a la Alhambra en 1494, pasando por Laborde, Alexandre Laborde, Henry Ford, Matisse, etcétera, etcétera, pues han plasmado en sus cuadros y en todos sus dibujos esta atmósfera maravillosa de la Alhambra, del baño real de la Alhambra. Vamos a hacer un repasito por el baño de la mezquita. Este baño tenía su entrada original por la calle Real. Fue edificado estaba camuflado entre varios edificios que eran de época cristiana y estaba construido para los usuarios de la mezquita anexa, donde hoy está Santa María de la Alhambra. Esa era la mezquita Aljama, la mezquita mayor de la Alhambra. Es de época del sultán Muhammad, que no me quiero equivocar, Muhammad III, 1302-1309. Fue restaurado a partir de 1934, aunque consta su derribo a partir de 1534, se encontraron suficientes vestigios para ver más o menos cómo era este baño. Se encontró el arranque de la bóveda, la linterna, fragmentos de azulejo, yesería y parte de una solería de mármol. En la estructura se aprecian unas estancias como en la sala de reposo, con la linterna central, que está separada por doble arco, como vemos aquí, en esta parte, doble arco de herradura, y hay una estancia de transición hacia la zona fría con una bóveda vaída. La sala caliente es de planta rectangular, que se accede a otras estancias laterales. A partir del siglo XVI también tuvo bastantes reformas. Saben que es también el baño llamado del Polinario, y ahí pueden ver ustedes el Museo de Ángel Barrios. El Polinario, pues saben ustedes, bueno, tendríamos que hablar mucho de eso. Vayan a visitar el baño y el Museo de Ángel Barrios, que es muy interesante, también en el día que diga el patronato. Bueno, aquí pasamos al baño llamado de los infantes. Eso lo vamos a aclarar ahora, que están en el parador de turismo
o lo que había sido el convento de los franciscanos. Se llama, alguna gente dirá, hoy, pero es que el Palacio de los Infantes está en Setimerien, en lo que fue una boca calle de lo que hoy está la Gran Vía, que ustedes lo verán allí. Bueno, pues hay varios autores que a este baño, a este lugar le llamaban el Palacio de los Infantes porque ahí hubo un palacio nazarí. El patronato, en la guía oficial del Patronato de la Alhambra y Generalife así lo dice, y el libro de Leer la Alhambra de Carlos de Vilches también dice patio o Palacio de los Infantes, así que yo lo aclaro, ustedes ya lo nombran como quieran. Aquí vemos el plano de ese palacio y dónde serían los baños. Estos baños, en la parte al norte del patio de este palacio, entre la sala de levante y el mirador, existieron aquí 2 estancias y bajo una de las cuales estaban los baños o los restos de un hamam. Estos se fueron soterrando porque aquí, en época moderna, se soterraron. Estuvo enterrada Isabel la Católica y se quedó abandonado hasta el siglo XX, principios del XX, que empezaron a excavarlo. Se excavó y luego quedó ahí un poco residual. Pero ustedes también podrán visitarlo, que hay unos restos muy interesantes. ¿Cuál es su lectura histórica, historiográfica? Se dice que se accedía desde esta parte de aquí, desde que era el mirador, hoy está cegado, está la pared cegada, y se pasaba por una escalera hasta lo que era la instalación situada por debajo del nivel de la acequia real de la que se surtía el dicho baño. De ahí se pasaba a un vestíbulo, que era la sala de reposo, con alcobas o camas también, y una fuente central. Por aquí se llega a la sala fría, por aquí hay una entrada, la sala fría, aquí se ve el resto de lo que había sido una fuente, la sala templada y una pileta. Se accedía por otro vano a lo que son la letrina y la leñera. Se conservan buena parte de esos alicatados y alguna decoración que son de época del sultán Muhammad V. Voy a comentar, antes de pasar al Albaicín, unos baños que se dice que están ahí en el Generalife. En el Generalife, que es de época de Muhammad II, hay unos baños que no se han excavado, situados en lo que es el patio romántico de la sultana, o ciprés de la sultana. Dice que esos baños se surtían de la acequia real. Hubo un incendio en la crujía oriental de esa, si ustedes se sitúan en ese patio, en la parte oriental, hubo un incendio. En 1958, fue en 1958, y el profesor, el historiador Jesús Bermúdez Pareja, los descubre cuando estaban haciendo la restauración de ese incendio. Y lo que vio es restos de un muro y además una escalera con 7 peldaños que daba entrada a una gran sala. Bueno, ahí se quedó la cosa y actualmente pues no se ha vuelto a excavar y se cerró. Así que no se sabe bien qué es lo que pasa allí. A mí me sorprendió cuando vi eso, digo, oye, es verdad. Lo he preguntado y dice, sí, efectivamente, pero no se ha excavado, no sé la motivación o si se estará haciendo algún estudio en ese sentido. Pero que lo sepan, que ahí hubo también unos baños en el Generalife. Vamos al Albaicín. En el Albaicín encontramos estos baños llamados, son los baños los mejor, no están muy bien conservados, pero sí son bastante grandes, casi mayores que los de Comares, de la Alhambra. Dice que son del siglo XIII, principios son de época nazarí, y la tipología es una sala central con alcobas. También posee la típica sala de entrada, sala fría, templada, caliente. Tiene una sala muy grande de 13 por 7 metros cuadrados, mayor que la del baño de Comares. También como en el bañuelo, como hemos visto en el bañuelo, apreciamos
unos capiteles califales que se trajeron de Córdoba a la caída del califato durante la fitna. Y este capitel lo pueden ustedes ver en el Museo de la Alhambra, que está expuesto. Vamos a ver los baños de las tumbas o de Hernando de Zafra, se llaman así también de la Puerta de Elvira, porque los compró el secretario de los Reyes Católicos. Se encuentran ubicados junto a la iglesia de San Andrés, que entonces era la mezquita de ese barrio. Están fechados en el siglo XII y, según Gómez Moreno, son de época almohade. Estoy pasando un poquito rápido porque quiero llegar al final. En las Mercedarias, ¿qué encontramos aquí? Pues en las Mercedarias, estos son baños del siglo XII, principios del XIII, están localizados hoy en donde está la plaza del Padre Suárez, en el Colegio de las Mercedarias. Estuvieron ocultos hasta 1989 y se localizaron pues, cuando se hicieron la rehabilitación de ese colegio. Intervino, allí estuvo el Palacio del Conde de Villalegre. En esos trabajos de investigación intervino el señor Carlos Vilches, que participó en estas excavaciones, de lo que había sido el baño público de la judería. Y también se encontró el arranque de la bóveda, y una tipología típica almohade, como son las pencas, un capitel con una hoja en forma de pencas. Así que ahora mismo se surtía de dos aljibes, una que existe dentro del patio en el colegio hoy de las Mercedarias, y otra en la calle Ballesteros, cruzando la calle, que hay actualmente un restaurante. Así que estos son los baños de la judería. En Baza encontramos los baños también llamados de la Marzuela o baños de la judería, que datan del siglo XIII. Según el historiador Gómez Moreno, los descubre en el siglo XIX. Están estructurados en las 3 salas pertinentes que hemos estudiado de la tipología de los baños hispano-musulmanes. Vemos los mismos baños de bóveda de cañón, bóveda esquifada, construidas en rosca. Se construye la bóveda en rosca de ladrillo, en doble rosca de ladrillo, para evitar la condensación de vapor de agua en las paredes y evitar que caigan las gotas por los laterales y el agua se derrame por ahí. Estos baños también se utilizó una piedra de ladrillo, se llama jabaluna, que procede de la zona de Tarifa y que en Cádiz, de la zona de Tarifa de Cádiz, y que fue muy utilizada en Al-Ándalus. Una vez cerrados estos baños, pasó a ser una bodega. La intervención tuvo el premio de la arquitectura, o sea, más concretamente, premio a la intervención en el patrimonio arquitectónico español en el año 2009. En Cogollos Vega vemos también otros baños. Estos ya son de orden rural, son unos baños mucho más sencillos. En este pueblo, que se construye junto a lo que había sido la antigua fortaleza árabe del siglo XII, junto al Cerro del Cuco, cuando la fortaleza concluye su función, la gente pasó a la arquería de Cuguyus y ahí se construye lo esencial, que era una mezquita y los baños. Como digo, estos son mucho más sencillos, no tienen nada que ver con los baños suntuosos de las ciudades. Podríamos hablar de los baños de Churriana de la Vega, de la Zubia, de Dola, de Ferreira, etcétera, etcétera. Los muros de estos edificios más sencillos se levantan en mampostería. Vemos la tipología, como vemos, de las 3 salas. En Alhama, estas termas se construyen desde el siglo I, desde la época romana, tienen vigencia. Allí, estos son las burgas, ¿no? Los musulmanes lo readaptan a su cultura y tuvo su esplendor Alhama de Granada, sobre todo en la época nazarí, pues allí pasaban grandes temporadas la familia real.
Estos baños se surten de tres manantiales, que es el Baño Viejo, el Nuevo y Huerta Rodero. Aquí el agua mana a 30 grados centígrados con unas características especiales. También se llama, una de esas salas se llama Baño de la Reina porque está en honor a la reina Isabel la Católica. En esa sala sale agua de una grieta que se abrió a partir del terremoto de 1884. Ibn Battuta, el insigne viajero del siglo XIV, nos describe lo siguiente en referente al Hama. Existen allí una burga de agua caliente, orilla de su río, a 1 milla de distancia del pueblo, con aposentos separados para el baño de hombres y mujeres. Ibn al-Jatib también nos da y alaba las bondades de todas estas termas con esas aguas medicinales. Aquí vemos en esta sala central que son los arcos apuntados y bóvedas esquifadas. Tenemos bastantes termas en España. Vamos a hablar de la Burga de Orense, las termas que hay en Murcia. Las termas de Orense son del siglo I, después de Cristo. Alhama de Aragón, Murcia, La Rioja. O sea que tenemos bastantes termas. En el Marquesado del Senete, aquí es que tendríamos muchísimo que hablar. Voy a decir solamente 2 ejemplos. Todos estos baños de del Marquesado del Senete han sido estudiados por José Carlos Rivas. Podríamos hablar de los baños de Aldeire, Dólar, Ferreira, Güéneja, Marquesado, etcétera, etcétera. Aquí tengo el ejemplo de la planta y un poco de alzado del baño de Aldeire. Aquí se construyen también los muros de pizarra con mortero de cal y arena. Las cubiertas son lo mismo, bóveda de cañón y bóveda con ladrillo. Una característica de este baño, este es el de Aldeire, y este de Güéneja es distinto a los anteriores y mucho más completo. En este caso, este baño ha sido estudiado por el profesor Mariano Martín. Por Mariano Martín estudió este baño más detenidamente. La característica que lo diferencia de los anteriores es que si hemos visto que los baños es sala de entrada, reposo y la siguiente sala, pues esta de entrada es perpendicular a la sala fría, templada y caliente. Y además la planta se divide en otras iguanes o se subdivide en otras habitaciones más pequeñas con bóvedas esquifadas. Los baños califales de Córdoba, tenemos aquí, en estos baños se construyen en la época del califa Haakon II, en el siglo X, y se ubican, como vemos aquí, dentro de todo el conjunto monumental de los reales alcázares. Son califales vemos arcos de herradura sobre columnas y capiteles de época emiral y califá. Fueron destruidos durante la conquista cristiana en 1200, a partir de 1236. Podemos admirar también restos de época de los taifas, almorávides y almohades, que son reutilizados. En época almohade, cuando llegan a la ciudad, pues retoman toda esa decoración de ataurique de época anterior. Este baño necesitaríamos varias conferencias para ello, ¿no? En estos recintos se dieron bastantes acontecimientos históricos, como fueron varios regicidios, como fue el asesinato del califa Ali Ben Hammad a manos de los esclavos. No estaban contentos con su gestión. También fue asesinado en estos baños el califa Abderramán V, porque la gente no estaba conforme con que hubiese albergado dentro de la ciudad a las tropas norteafricanas. Estaban totalmente en desacuerdo. Alfonso VI los destruye y en su lugar construye una gran plaza conocida como Campillo del Rey. Aquí tenemos otros baños, los de Santa María. Estos baños también estaban adscritos a una mezquita. Aquí vemos en este patio, que da en un patio que son
en las columnas y capiteles originales del momento de época califá. Actualmente es un hotel. Es un hotel. Actualmente es un hotel. Se sabe de su construcción o que está localizado en el 1262, se sabe que ese baño existía, a partir de unos documentos de compraventa de otro inmueble. Luego fueron cedidos al Cabildo de Córdoba. También podíamos nombrar los de San Pedro o los baños de la Pescadería, también en Córdoba. Estos son también del siglo X, de época de Almanzor, transformados durante la época de San Fernando III el Santo. Se destruye la ciudad en 1236, se perdieron bastantes hammam. Y hay en la puerta de este baño una placa muy interesante en donde habla de este baño con un poema de Ibn Husayn, que este fue un poeta que pertenecía a la familia real, no a la familia real, sino que era de linaje aristocrático. Pertenecía a la familia omeya, su padre había sido ministro de Almanzor, y dice esta placa de ubicación de los baños de la Pescadería. Maravillados por la belleza de este baño, el tiempo ha venido a teñir las lucernas de su techo con los rubores del crepúsculo. Este baño pasó en 1453 a mano del Cabildo y estas las vendió también a un zapatero de la ciudad que se hizo con ella. Muchos de estos baños a lo largo del tiempo han pasado a ser bodegas, casas particulares, pescaderías, carnicerías, etc. O sea que es muy bonito el poema de Ibn Husayn. La superficie de este baño es de 450 metros cuadrados. En Jaén tenemos los baños llamados del Niño, que están ubicados bajo lo que habían sido los cimientos del Palacio de Villardón Pardo, mandado construir por el primer conde de Villardón Pardo, que es Fernando de Torres y Portugal, que fue virrey del Perú. En 1903 se descubren y fueron declarados Patrimonio Nacional en 1931, estudiados y restaurados por Leopoldo Torres Balbás y más tarde, en los años 70, por don Luis Verges. Vemos que tiene también óculos la sala con los capiteles y columnas maravillosa. En Ronda tenemos también otros baños que son ubicados junto a las puertas de la ciudad. Estos son de principios del siglo XIII. Estos se llaman también baños de San Miguel, que se ubican junto a las puertas de las ciudades, que en la Edad Media se llamó Puerta del Puente, y eran visita obligada de todos los viajeros que pasaban por esa ruta comercial. Y escrito, sobre todo, es el río Guadalevín el que a través de una noria da agua a toda esta parte de la ciudad. También tenemos el arroyo de las Culebras, que da agua a toda esta parte de la ciudad. En este momento existían en Ronda como 4 baños más. Pasamos a Palma de Mallorca. Estos están localizados en un jardín señorial de Can Fontirroy. Solo se conserva la sala central, que era lo que estaba destinado al baño caliente, y otra planta anexa que es de forma octogonal, de forma rectangular. Así tenemos también una bóveda de medio punto y parece que su datación es de época almorávide. Madina Mallorca, como era conocida en la época musulmana, se había construido sobre los restos romanos, de ciudad romana. Y en el siglo X, muy importante, todo el sistema hidráulico que se realiza justamente para los baños. En Gerona, estos baños de Gerona son también en época cristiana, se van readaptando
todos estos inmuebles y se reutilizan para las nuevas construcciones cristianas. Se basan sobre todo, a pesar de que son construidos en época cristiana avanzada, tienen los modelos andalusíes. Este baño se construye en 1194, cuya distribución también imita con las termas romanas y cuenta con las salas pertinentes de los baños. Está ubicado hoy en el convento de las Capuchinas, situado en una de las vías principales de la ciudad. En 1285 la ciudad fue arrasada, la mayoría de los edificios destruidos y entre ellos tenemos también los baños. En 1294 el rey Jaime II lo cede a Ramón Tolrá, que era un señor adinerado, a cambio de su restauración. En el siglo XV también vemos aquí esta sala, ya con un estilo totalmente distinto. En el siglo XV se clausuraron pasando a manos privadas. En algún momento se dice que también se usó como lavandería o cocina del dicho convento de Gerona. Tenemos los baños del Almirante en Valencia. Este edificio es de estilo mudéjar, está situado en el Palacio del Almirante, que se llama, y ha sido refundado en distintos momentos. En el siglo XIX pasó a ser una arquitectura de estilo neoclásico, en 1963 se volvió a restaurar para pasarlo a su estado original. Se construye en 1320 por parte de Pérez de Villarasa, también un caballero jurista durante el reinado de don Jaime II. Es el único hamam de la península ibérica que ha quedado con un uso ininterrumpido desde el siglo XV y hasta el siglo XX. La entrada actual, que es con este arco, no tiene nada que ver con la original. Y por último, tenemos los baños árabes de Elche o hispano-musulmanos de Elche. Están ubicados hoy en lo que hoy es el convento de Santa Lucía de las Clarisas. Datan de 1270, cuando el infante don Manuel, el señor de la villa, lo cede a los frailes de Santa Eulalia de Barcelona. Tanto los baños como el cementerio estaban ubicados extramuros de la ciudad, junto a la torre de la Calahorra. Aquí se levantó ese convento. Consta, como digo, de las 3 salas pertinentes de los baños hispano-musulmanes. También en Elche data de esta época del siglo XIII y XIV varios baños más. Bueno, y ya he resumido un poquito porque había mucho que hablar, pero no les quería molestar más. Y pienso que así hemos dado un poquito, que si ustedes quieren la bibliografía, ahí pueden también contar y estudiar por muchos baños más que hemos dejado en el tintero en toda la península ibérica, de los que han sido los baños hispano-musulmanes durante estos 8 siglos de vigencia y toda la época cristiana de nuestra tierra. Así que muchas gracias por su atención y les esperamos en febrero en la nueva charla que dará nuestro compañero Eduardo Ávila. Muchas gracias por la atención.